sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. El día 26 de julio se realizó un Listen Party en Station Head con Jungkook como DJ, en el que además de agradecer infinitamente por el número 1 en las listas principales de Billboard, también nos dio ciertos detalles que no pudimos pasar desapercibidos. Principalmente Jungkook corrió el fanchat de BTS durante su participación en vivo en esta aplicación, como forma de hacerles saber a ciertas personas lo orgulloso que sigue siendo, al ser reconocido como parte de una banda que lo vio crecer, pues además de eso, admitió extrañar a todos los miembros una vez más. Jungkook también leyó los comentarios de ARMYs que le pedían comunicarle a Taehyung cuánto lo extrañaban estos días, así que él dijo que lo haría con gusto mientras lo llamaba como Taehyung y Hyun, y hablaba sobre un posible live que no terminó de formular, al admitir haber visto recientemente el live que Taehyung hizo mientras hacía ejercicio. 태영이 형이 너무 보고 싶다고 전해달라고 아이스를 전해줄게요. 제가 아미들이 형 너무 보고 싶은다고 라이브 좀 키라고 했어요. 최근에 태영이 형 그 운동하면서 했더만 이것을. Y si notamos las coincidencias de esos actos, no es la primera vez que ellos terminan diciendo que se vieron el uno al otro en sus respectivos lives, cuando tienen alguna oportunidad, lo que solo confirma qué tan pendientes se tienen el uno al otro en todo momento. 이거 키고 자는 것도 엄청 웃겨가지고. Luego de eso, y como Jungkook mismo lo prometió, recibimos un live a la hora exacta en la que se nos indicó, en el que Jungkook inicialmente jugó con las luces que compró recientemente y se creyó Iron Man por un par de segundos. También habló de su próxima presentación el 30 de julio, en un programa coreano, el cual espera que sea divertido cuando lo esté haciendo frente a ARMY. Lo interesante de todo esto viene después de que una ARMY le pregunta a Jungkook que si ya había escuchado el álbum de Taehyung. Él simplemente cuestiona si la noticia finalmente fue liberada, mientras comenta que escuchó algunas de las canciones en las que Taehyung estuvo trabajando, diciendo que él lo hizo realmente genial, ya que las canciones de Taehyung eran demasiado buenas. Y si recuerdan mi video pasado, en donde dije que ellos en realidad siempre se sintieron bien al ser prioridad para el otro, incluso cuando se trata de mostrar sus trabajos hechos, lo siguiente solo me deja en claro lo superior que pueden sentirse a ser el primero para el otro en todo. Ya que la sonrisa en burla de Jungkook y la forma en la que bromeó con ARMY al decir que él fue el primero en escuchar las canciones de Taehyung me lo deja aún más claro. 앨범 미리 들었냐고? 뭐 태영이 형 뭐 그런 소식이 나갔나? 뭐 나는 곡 몇 개 들어봤지. 태영이 형 준비하고 있는 거 잘해? 좋아. 난 먼저 들었지롱. A Jungkook también le preguntaron si haría el challenge de Seven junto a Taehyung, pero él dijo que no creía que Taehyung quisiera hacerlo, y aunque no especificó razones, esperemos que Taehyung decida hacerlo junto a Jungkook en algún momento. 세븐 챌린지 하라고? 태영이 형 안 할걸? Por otro lado, Jungkook también habló sobre su conocimiento respecto a las IAs y lo sorprendido que estaba por haber encontrado tantos covers de Seven entre otras canciones usando su voz o la de los demás miembros, por lo que luego admitió haber escuchado un cover de Taehyung hecho por la inteligencia artificial de una canción, y aunque él no especificó cuál de todas las canciones con la IA escuchó, Jungkook de todas formas nos los hizo saber, luego de ver las multitudes de canciones hechas para Seven. 귀여운 그 AI도 들어봐. Ahora, pese a todo lo demás, también pudimos ver a Jungkook usando nuevamente la marca Graffiti on Mind de su hermano, quien lanzó en el mes de junio una colección para la revolución del amor, que Jungkook ha estado apoyando durante todo este tiempo. Y si tenemos en cuenta que cierta persona también ha usado abiertamente prendas en representación de la libertad del amor, comienza a ser más evidente esta cuestión, ya que una vez más nos volvieron a confirmar que ellos siempre se tienen presente para todo, pues curiosamente estos últimos días han estado llenos de pistas y cosas que solo exponen lo privilegiados que son, y lo mucho que les gusta presumir ser siempre la prioridad del otro ante todos. Y aunque muchos puedan decir lo contrario, Taehyung y Jungkook esperarán su propia revolución de su amor.